Pizarro Jessica. Presente, profe. Pucha Jocelyn. Presente, Lisbeth. Ya. Pugo Jacqueline Alexandra. Presente. Punim Bravo Melanie. Presente. Quito Marlon. Presente. Prende la cámara, por favor, Marlon. Quito Gabriel. Presente. Muy bien. Rodríguez Jennifer. Presente. Sanguino Jocelyn. Presente. Saquicela Doménica. Presente, Lisbeth. Serpa Josué. Presente. Sukushañay Karina. Sí. Tibi Muñoz. Presente. Ya. Zambrano Medina Juan David. Presente. ¿Y Camas Camila? No, ya no. Camas Camila. Camas Camila. Bueno. Les comento, chicos, lo que les voy a decir ahora. Necesito que todos prendan la cámara. Buenos días. Porque si no les voy a poner eso como una falta en el comportamiento, que está como parte del academic law. Y las faltas en comportamiento van a repercutir en sus notas. Entonces, prendan las cámaras porque yo no les voy a estar insistiendo todo el tiempo, sino que ya voy a empezar a tomar simplemente como reporte, ¿sí? Eso. Ya me conecté a nuestro dispositivo, soy Zambrano. Ya, David. Ahora eso, básicamente. ¿No estoy con falta? Catalina, déjame revisarte. No, no estás con falta, Catalina. Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo un poco sobre la isomería del carbono. ¿Ya? Entonces, el carbono presenta una diferente cantidad de isótopos. Un isótopo es aquel que tiene el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Entonces, lo que produce es que tengan diferente masa atómica, fundamentalmente. Van a conservar el número atómico, pero van a tener diferente masa atómica. Entonces, tenemos diferentes tipos de carbonos. El más conocido y el más abundante es el carbono 12. Anoten esto. Es el que comúnmente nosotros conocemos, el que va a estar en la mayoría de las actividades cotidianas que nosotros tenemos. Este está conformado por 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. También tenemos el carbono número 13, que está conformado, en cambio, por carbono 13, carbono 13. ¿Ya? El carbono 13 está conformado por
6 protones, 6 electrones, pero en este caso tiene 7 neutrones, ¿sí? Por lo que cambia su masa atómica. Tenemos otro de los carbones más famosos, que es el carbono 14, que nos sirve especialmente en la parte de arqueología para la investigación de productos. En este caso, este tiene 6 protones, 6 neutrones y 8 neutrones. Entonces, estos son los tipos de carbonos que existen en la naturaleza. El más abundante es el carbono 12 y es por eso que es el que expresamos usualmente en la tabla periódica, pero ahí existe un cálculo de abundancias. El carbono 13 es bastante estable y es uno de los isótopos que forma ambientalmente una de la mayor proporción. Tiene 1.1% en la naturaleza, es decir, si nosotros en la naturaleza tuviéramos 100 gramitos de carbono, de esos 1.1 serían gramos de carbono 13. El carbono 14 es también cuando nosotros se lo comen las plantas, produce cuando las plantas mueren, cuando animales mueren. Generalmente es el tipo de carbono que surge de la descomposición fósil. Es por eso que cuando hacemos los estudios en arqueología, medimos los niveles de carbono 14, porque surge a partir de esta descomposición fósil. Hasta ahí, comprendidos los isótopos del carbono. Anoten esto porque esto directamente no está en el libro, ¿sí? Vayan anotando, vayan. ¿Qué es de lo que solo señala dos en todo? ¿Cómo? En la primera. Este de aquí. De los 6. Ya. ¿Eso? Sí. Ya. Y el último no es positivo o negativo. El último es neutro. De cada uno los últimos son neutros, no tienen símbolo. Por eso solo pongo un punto. Porque son neutros. Acuérdense, protón positivo, electrón negativo y neutrones neutros. Voy a escribir aquí. Este es el más abundante. El carbono 13 tiene una proporción de 1.1%. Y el carbono 14 surge posición ¿ya? Tenemos ya esta parte. El carbono 14 surge de la descomposición fósil, permite dar los registros de antigüedad. El carbono 13 tiene una proporción del 1.1% y el carbono 12 es el más abundante. Esos son los isótopos del carbono. Ponen como tema isótopos del carbono. Anoten esto como materia. Profe, ¿qué será lo último? Surge de la descomposición. Surge de la descomposición de fósiles. Cuando un fósil se descompone, cuando las plantas se descomponen, ellos producen carbono 14. Cuando nosotros si nos morimos y nos empezamos a descomponer, nuestro cuerpo va a dar carbono 14.
y dependiendo de la abundancia de carbono 14 se mide la antigüedad de algo. Por eso cuando es en bisótopo del carbono 14 sirve para medir la antigüedad. ¿Ya copiaron? Ya. Ahora, copien lo que les voy a dictar ahora. Hibridación tetradral. Hibridación tetradal. Hibridación tetradal sp3. Así, sp3. Punto. Hibridación trigonal sp2. Hibridación trigonal sp2. ¿Sí? Profe, ¿el primero cuál dijo que era? El primero. Hibridación tetraedral. Hibridación tetraedral. sp3. Escriben sp3 así. Hibridación tetraedral sp3. Hibridación trigonal sp2. Hibridación trigonal sp2. Hibridación trigonal sp2 e hibridación digonal sp. Hibridación digonal sp. ¿Puede repetir todo de nuevo, por favor? Hibridación tetraedral sp3, que es el primero de aquí. ¿Ya? Luego ponen hibridación trigonal sp2. Y luego ponen hibridación trigonal. Y finalmente hibridación digonal sp. Digonal, digo. Digonal sp. ¿Ya? Entonces, escriban lo que les voy a dictar. La hibridación sp3 surge, la hibridación sp3 surge cuando un átomo... ¿Mande? ¿Mande? Profe, se le entrecortó. Ah, ya. La hibridación sp3 Se le está cortando mucho. ahí, a ver. Ya. La hibridación sp3 surge cuando un átomo de carbono
surge cuando se combina con otros 4 átomos. Repetir la hibridación SP3. La hibridación sp3 surge ¿ya? Surge cuando el átomo de carbono se combina con otros 4 átomos. ¿Ya? Con otros 4 átomos. Y ocurre una promoción, desde el orbital 2s desde el orbital 2s Profesor, ¿puede repetir, por favor? Yo le tengo hasta 4 átomos, ahí se le cortó de nuevo. ya, coma, y surge una promoción y surge una promoción de un electrón desde el orbital 2s desde el orbital 2s hasta el 2p. Vacío. Punto. Punto. Esta hibridación consiste en una mezcla del orbital 2s con los 3 orbitales p. Con los 3 orbitales p para originar
4 orbitales idénticos, 4 orbitales idénticos, 4 orbitales idénticos, llamados sp3. ¿Ya? Entonces, cuando un átomo o una molécula de carbono tiene estas características, tiene la cualidad de irse mezclando. Pero, ¿cómo es posible que un átomo cuya hibridación no debería permitir en condiciones normales, sea capaz de tener 4 enlaces? Se debe a la hibridación tetraedral que tiene, que se llama sp3. ¿Se acuerdan que en primero de bachillerato ustedes vieron un poco sobre hibridación? ¿Qué era la hibridación? Era la configuración electrónica que tenían los átomos. En este caso, el átomo del carbono tenía una hibridación que era de la siguiente manera: 1s2, 2s2 y 2p2. Esta hibridación que tenía este átomo nos permitía darnos cuenta de ciertos aspectos. Acuérdense que el orbital P3 tiene 3 espacios, 3 posibles spin. Entonces, eso es de primero de bachillerato. Recuerden esas partes. Entonces, aquí, en esta parte tenía 2 electrones. En este aquí tenía también 2. Y en el 2p tenía también 2, tanto uno arriba como uno abajo. Pero el orbital P, que es aquí, tiene una forma triple, es decir, tiene 3 posibles soluciones. Entonces, como eran 3 espacios posibles, acuérdense que nosotros podíamos distribuir la cantidad de electrones dentro de un orbital. Entonces, la cantidad de electrones que iba a estar aquí presente ya no se iban a acumular dentro del mismo orbital P, sino dentro de las 3 posibles soluciones dentro del orbital P. Pero aún me falta uno más para poder completar el tetraedro, es decir, las 4 posibles formaciones de enlaces. ¿Y qué es lo que dice la teoría? ¿Qué es lo que les acabo de dictar? El orbital S2, que es este de aquí, va a donar un electrón, que son una de estas flechas que va tanto para arriba como para abajo, al último orbital que está sobrando. Al donar esa flecha nos quedan 4 orbitales con un solo electrón, con la posibilidad de formar un enlace y completar el spin. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? 1 con un spin tanto para arriba como para abajo. En el segundo nivel de energía, un spin para arriba. En el 2p2 nos quedaría las 3 posibilidades del spin, uno para arriba, uno para abajo y otro para abajo, teniendo 4 orbitales totalmente desocupados para formar enlaces. Es decir, 4 posibilidades de formar enlace, pudiéndose entonces el átomo de carbono con esta configuración electrónica formar 1, 2, 3, 4. Y este es el famoso tetraedro del átomo de carbono. ¿Está comprendido? ¿Se acuerdan un poco de lo que era la configuración electrónica? 1s1, 2s2, 2p2. Sí. Ya. Entonces, es esta de aquí. Y acuérdense que en el orbital S entraban 2 electrones. En el P entraban 3. Como eran 3 las posibilidades de ir formando, eran 6
en el P entran 6, en el D entran 10 y en el F entran 14 electrones. Cada flecha es un electrón y aquí va a ingresar la energía para que se produzca un enlace. Esa es la teoría de la hibridación sp3. Porque existen 3 enlaces que son sp3. Porque están realizados por la combinación de los orbitales S con el P. Por eso se llaman sp, porque están mezclados, son híbridos. ¿Sí? Ahora, copien hibridación sp2. Le voy a dar la oportunidad hasta el próximo lunes, siempre y cuando usted el próximo martes, ya, porque el martes tengo clases con ellos, siempre y cuando usted me informe. Hibridación sp2. El estado de salud de ella, de pronto si nuevamente recae, comuníqueme a tiempo, ya le digo, usted puede enviarme un mensaje por WhatsApp, pero antes de la jornada, y si yo no le respondo, después ya enseguida me comunico con usted o le escribo, pero informe cualquier cosa para también estar pendiente de la situación. Es la combinación de un orbital S con el 2p. Es la combinación de un orbital S con un 2p. ¿Ya? Coma, y se disponen en un plano, Claro, y eso le digo, no se preocupe, entonces, formando ángulos de 120 grados. que realizar son unos cositos, unas 3 ideas, copiarlas nada más. En lo que tienen que ser con dibujos, hacerlo bien presentado. ¿Ángulos de cuánto? 120 grados. Su voz me parece conocida. Sí, bueno. Ya, eso le digo entonces, mija, ayúdeme hasta el próximo martes que tengo la clase con ella, y la sustentación, porque no recuerdo si está en grupo, no recuerdo bien. Bueno, hoy tengo con ellos y ella sí puede encender el audio. Ya, es cualquier cosa que me comunique, con ella también voy a decirle hoy que al momento que van a subir tienen que avisarme para activar, por ejemplo, si ella me dice voy a subir tal insumo, que me avise para activarle el insumo, porque yo no puedo dejar ¿Ya? activado porque ella que suben los estudiantes que llaman cumplir. Sí. Luego ponen hibridación SP. Ya, eso le digo, es poco, no es bastante, es algo muy corto, que estamos analizando, entonces, como le explico, si usted revisa la plataforma y las tareas excelentes que ella tiene, las otras 3 de pronto es porque ya quebrantó la salud nuevamente de la chica, pero yo sé que lo va a hacer y lo va a hacer bien porque hace buenos trabajos también Dani. Hibridación SP. Ya, igualmente, pase bien, hasta luego. Es la combinación de un orbital S y un P. Para formar 2 orbitales híbridos con orientación lineal. ¿Puede repetir, por favor? La hibridación SP es la combinación de un orbital S y un P.
de un S y un P para formar dos orbitales híbridos Para formar dos híbridos. Sí, dos orbitales híbridos con orientación lineal. ¿Ya? Eso es de los orbitales. Es por eso que surgen las cuatro posibilidades de enlace, porque se van donando dependiendo del tipo de hibridación que tengan. Si dona del 2s2 al 2p2 es hibridación sp3. Si donan del del S1 al 2p2 es hibridación sp. Y si hay una doble donación de enlace del orbital S a los 2p, es una hibridación sp. ¿Ya? Voy a limpiarles la pantalla. Y ahora les quiero explicar una partecita antes de continuar. Cuando nosotros vemos en el espacio, ustedes saben que las moléculas no son como nosotros nos imaginamos, no es así tal cual, sino que en el espacio las moléculas son tridimensionales. Y estas características tridimensionales van a influir en la formación de enlaces, y es por eso que cada enlace es diferente. Entonces, realmente el átomo de carbono no es así, sino es más o menos de esta manera que les voy a dibujar ahora. Y les voy a poner de verde como sombreado algunas partes que van a estar sombreadas. Es decir, esta va para atrás, este de aquí y este de aquí van para los diagonales, y este de aquí va para arriba. ¿Ya? Entonces, cuando este se une a otro átomo de carbono, vamos a tener dos tipos de enlaces. Si es que este átomo de carbono se uniese a otro átomo de carbono, puede unirse tanto por arriba como por abajo. Entonces, si es que se unen de frente, si es que se chocan, y solo roza esta región de aquí, este enlace se llama enlace sigma. Cuando se unen solo por una parte, cuando choca solo una parte. Este enlace se llama sigma. ¿Ya? Esto de los enlaces está en la página 41. Pero, cuando se unen, vamos a ponerle otro color, cuando se unen tanto por aquí como por acá, este enlace se llama pi. Ahora, sabiendo esto, que tenemos enlaces sigma y enlaces pi, es de lo que va a depender que algunas moléculas tengan más de un enlace en una unión, porque se pueden unir por este tipo de combinaciones, este tipo de enlaces, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hay dos tipos de enlaces, el sigma y el pi. El sigma es cuando se unen directamente solo dos extremitos y el pi es cuando se unen más. ¿Ustedes cuál de estos creen que es el más fuerte? Sigma. El sigma. ¿Por qué el sigma? Porque es una sola unión. Ya es una sola unión y es choque directo, muy bien. El pi, al influir más energía, es un poco más inestable. Entonces, el pi es el más inestable, es también por la distancia que puede llegar a existir
tanto para poder unirse, ¿sí? Porque los átomos de carbono tienen que mantener siempre sus ángulos. Entonces, si es que se unen por pi, al querer estirarse, no van a poder tocarse, entonces solamente van a haber ciertas fuerzas de atracción energéticas. No totales, pero sí ciertas. ¿Ya? Hasta ahí, comprendido lo que son los enlaces y las hibridaciones. ¿Comprendido? Sí, profe. Solo me podría explicar lo último de lo que dijo de pi y de sigma, Ya, por favor. claro. Ya. El átomo de carbono está colocado de esta manera tridimensional, por así decirlo. Esto que señalé de amarillo va arriba. Ahí dije amarillo. Vamos a borrar. Ya. Esto que le señalo de amarillo va arriba. Lo que le señalo de verde se va para atrás. No está abajo, está atrás. Y estos que les estoy señalando aquí, estos azulitos, van de frente. ¿Ya? Van como a los costados. Entonces, cuando estos enlaces se unen a otro átomo de carbono o a otra molécula, vamos a tener dos tipos de enlaces, dos posibilidades de enlace. Que se vayan del frente y al irse de frente se choquen directamente con los que están de manera horizontal, totalmente horizontales. Y al irse de frente chocan y se sujetan. Al sujetarse forman un enlace que se llama sigma, lo que estoy pintando de rojo. Este enlace se llama sigma. Y es la manera en la cual estos se van sujetando para formar un enlace, un compuesto. Pero, como el átomo de carbono tiene su estructura tetraédrica y por más que a veces intente igualarse o alcanzar al otro, no lo va a poder. Entonces van a surgir otro tipo de enlaces que van a ser un poquito más lejanos y se va a dar en dos uniones, tanto arriba como abajo. Estos enlaces que se dan entre dos puntos y son un poquito más lejanos se llaman enlaces pi. Los enlaces pi son estos de aquí. Están un poquito más lejanos. Y son más ligeros, no tienen tanta fuerza como el enlace pi. Y estos enlaces que acabo de señalar, el pi, son los que están directamente relacionados, que a veces en un compuesto haya más de un solo enlace, que hayan dos o que hayan tres, por la estructura que tienen, ¿sí? Eso de los enlaces. Existen dos enlaces que vamos a estudiar en el átomo de carbono. ¿Hasta ahí preguntas? Si no tienen dudas ni preguntas, vamos a continuar. Básicamente de los enlaces no es mucho. Son solamente comprender que existen dos. Los dos enlaces cuando están horizontales y se chocan directamente se llama sigma, y cuando son en los extremos se llaman pi. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar ahora igual, esa información también ustedes la van a encontrar en la página 41. Esa parte de los enlaces. Les voy a mandar un deber, quiero que anoten, van a hacer una maqueta, por así decirlo, en 3D, pueden ocupar
bolitas, papel, que me hagan la estructura del carbono en 3 dimensiones, para que ustedes puedan ver, puedan moverlo. Esta estructura del carbono les va a permitir a ustedes ver cómo funcionan estos enlaces. Entonces quiero que me hagan una estructura del carbono en 3 dimensiones. No solo quiero unos palos, o sea, quiero que... ¿Sí? En el chat, ¿a qué chat escribieron? Estoy con 2 dispositivos, por eso a veces no les leo. Dice, la repite lo del primero que dijo, no dice. Ah, ya. Ya, Verónica. Espérense un momento que se está acabando la batería. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ya, si no me escuchan me dicen, ¿ya? Está un poquito malo el internet. Hola, Mira, ¿cómo están? A ver, ahí. Entonces, les voy a recordar, bueno, un poquito de lo que es hibridación electrónica. Cuando los átomos están hechos por unos números atómicos, tenemos el número cuántico principal, que se marca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Y tenemos el número secundario o azimutal, que es S, P, D y F. Este número de aquí, el S, tiene una forma de círculo. El número P tiene una forma como de un infinito, ¿ya? Y el número spin, que se refiere a los electrones, si es que van a ser positivos o si es que van a ser negativos. Eso era la configuración electrónica. Entonces, estos electrones pueden colocarse dentro de cada uno de los orbitales, tanto de una posición positiva o negativa. Entonces, en el orbital S solamente caben 2 electrones, un positivo y un negativo. Les voy a dibujar. Aquí solamente cabe un positivo y un negativo. Y en el orbital P caen 3 electrones. Digo, 4, bueno, tanto positivo como negativo, pero de la siguiente manera. En un lado pueden aquí haber 1, 2, 1, 2. Pero las posiciones en el espacio que pueden tomar el orbital P no es simplemente horizontal, sino que el orbital P puede ser horizontal, puede ser vertical y puede ser como en la posición Z del espacio como un infinito.
Al tener estos tres tipos de posiciones y en cada uno me entran una determinada cantidad de electrones, yo en cada uno de estos espacios puedo tener seis electrones por las probabilidades del espacio. Entonces, si aquí me caben 6 electrones y tengo 3 espacios P, aquí solo uno, memorícense eso, ténganlo en cuenta eso, para hacer la configuración electrónica del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene una configuración electrónica de la siguiente manera. 1s2, 2s2, 2p6. En 1s2, ¿cuántos electrones caben? 2. En 2s2 caben 2 y en 2p6 caben hasta 6. Pero lamentablemente el átomo de carbono no llega a tener en su último orbital 6 electrones, sino únicamente alcanza a llenar solo 2. Como alcanza a llenar en la última parte de su orbital solamente 2 electrones, nos van a quedar unos espacios libres. Si lo graficamos, nos quedaría así. ¿Ya? En 1s2 van a entrar aquí 2 electrones. En 2s2 van a entrar 2 electrones. Y en 2p1, en la primera parte del P, van a entrar un electrón. Y en P2, otro electrón. Y nos falta uno para llenar. Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría de hibridación? Que el átomo se va a robar, por así decirlo, un electrón del 2s2 y lo va a mandar al 2p3 para completar, para que se me formen 4 igualitos. Si se me va un electrón de aquí al otro lado, del 2s2, si se me va desde aquí, se va a ir desde aquí al 2p3, me quedarían 4 orbitales muy parecidos. Entonces quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Y ya tendría la hibridación, se me iría y tendría 4 orbitales idénticos con la probabilidad de formar enlaces. Acuérdense que solo pueden formar enlaces de los que les falta llenarse. Cuando ya están llenos ya no se unen a nada más. Pero si les falta llenarse, ellos se van a unir a otro átomo que tenga una configuración parecida y van a compartir los electrones. Cuando comparten esos electrones, estos se van a unir y van a formar enlaces. Entonces, el 2s2 va a regalar su electrón al 2p3 para que tener 4 probabilidades de enlace. Y como se une al 2p3, este orbital se llama sp3. Por eso es el nombre de la hibridación, sp3, porque el orbital 2p3 está unido a un s. Es por esa mezcla. El s se mezcla con el p, forma sp. ¿Sí comprendiste, Vero? Más o menos.
A lo que se refiere, a lo que me refiero es que en cada uno de estos espacios, el 2S que le caben 2, si al 2S le caben 2, él va a regalar uno al 2P3 y el 2P3 va a recibirlo y una vez que lo reciba va a llamarse SP3 y ya vamos a tener 1, 2, 3, 4 posibilidades de enlace. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es de la hibridación. Las otras hibridaciones funcionaban igualmente. Si era 2SP2, era que el 2S le iba a regalar al 2P2 y no al 2P3. Dependiendo a quién regale, adquiere el nombre. Puede ser SP si le regala el primero. Puede ser 2P2 si le regala el segundo y 2SP3 si le regala el tercero. ¿Ya? ¿Ya? Ahora bien, esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte que vamos a ver es los esqueletos y cadenas carbonadas. ¿Por qué es importante que ustedes vean los esqueletos y las cadenas carbonadas? Es porque nos permite identificar las características de ciertos compuestos que no van a trabajar igual si es que están en línea recta, si es que trabajan como un esqueleto carbonado, si es que trabajan como un ciclo carbonado, no es lo mismo. Van a adquirir cualidades diferentes. Entonces, van a anotar como título esqueletos y cadenas carbonadas. Y cadenas carbonadas. ¿Y cadenas qué? Carbonadas. Luego ponen como subtítulo clases de cadenas de carbono. Clases de cadenas de carbono. Luego con otro color de esfero anotan. El carbono puede unirse consigo mismo formando cadenas lineales o abiertas. De elevado peso molecular. ¿Ya? Entonces, las cadenas lineales o abiertas son las que se forman de esta manera. Tienen una estructura como les voy a dibujar ahora, ¿ya? Cuando el carbono se va uniendo en líneas rectas, en líneas. Entonces, esta unión es lo que se llaman cadenas lineales, porque forman líneas, ¿ya? Entonces, anoten este como ejemplo y pongan una cadena lineal, pónganle como cadena lineal.
punto aparte. Y en el punto aparte ponen que también constituyen ciclos o cadenas cerradas. No, más abajo como azul. También constituyen ciclos o cadenas cerradas. También constituyen ciclos o cadenas cerradas. También constituyen ciclos o cadenas cerradas que se representan con figuras geométricas. Que se representan con figuras geométricas. Entonces copien el ejemplo que les voy a poner aquí. Ya. Entonces, cuando constituyen ciclos, se los representa, por ejemplo, como un triángulo. Y en cada punta de este triángulo va a estar un átomo de carbono. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si yo tuviera un cuadrado, en cada punta del cuadrado habría un átomo de carbono. Pero ustedes pueden observar que esto es un ciclo, que esto se cierra, que están todos formados por ciclos, no están haciendo una línea, están todos formando un ciclo, están cerrados. Entonces, estos son los tipos de cadenas. Tenemos cadenas abiertas y cadenas cerradas. ¿Ya? ¿Comprendida la diferencia entre cadenas abiertas y cerradas? A ver si es que nadie ha escrito por acá. ¿Puede repetir esos ejemplos de las abiertas la última vez? Ya. Las que les acabo de dibujar aquí son cerradas. ¿Por qué son cerradas? Porque como su nombre lo indica, están todas cerradas, están unidas, no entre sí, forman una figura geométrica en la que todas las puntas están pegadas. Y las cadenas que son abiertas forman solo líneas. Forman líneas, forman líneas, forman líneas. Pero si ven, nunca se llegan a unir los dos extremos. Como no se unen los dos extremos, forman la cadena principal como una especie de línea recta. Y esta línea recta es lo que se llama cadena abierta. Aquí no se forman líneas rectas, se forman figuras geométricas. Y al estar totalmente cerradas, se llaman cadenas cíclicas o cerradas. ¿Sí comprendieron? Ahora. Ya. Entonces, vamos a dar la clase terminada ahí, ¿ya? Repasen un poco sobre la hibridación para que no se les olvide, ¿sí? Cojan el cuaderno o el libro de primero de bachillerato y eso les va a permitir recordar un poco de la hibridación, que más que nada es recordar esos temitas. ¿Con quién tienen ahora, chicos? Con el profe Manolito. Ya. Les voy a pasar el hospedador a uno de ustedes, ¿ya? Para que le pasen a él. Yo ya tengo que irme a clases ahorita.
Te pasé a ti, Christopher Delgado. Jocelyn también te pasé, Jocelyn Álvarez. Y Gabriel también te pasé. ¿Mandé? Que les pasé. Les pasé les voy a pasar el anfitrión. ¿Ya? Para que les... Listo, gracias chicos, cuídense, estudiarán. ¿De cuál? Primero de bachillerato. El santo Don William.